La Superintendencia de Valores y Seguros aplicó la multa más grande de la historia a los involucrados en el caso Cascadas. La sanción total asciende a 164 millones de dólares aproximadamente, de los que casi la mitad de ese monto deberá pagar Julio Ponce Lerú. Queremos conocer los argumentos precisamente de la defensa del controlador de SQM, uno de los principales involucrados en el caso. Para eso nos acompaña el abogado defensor Raimundo Labarca. Gracias por estar con nosotros, abogado. No, gracias por la invitación. Abogado, antes de entrar al área más técnica, ¿cómo está el señor Ponce Lerú? ¿Conocía ya esta sanción? Bien, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Julio es un hombre tranquilo y entendemos que ha sido el primer paso de un proceso donde ahora pasa a manos de los tribunales, y en los tribunales estamos seguros que vamos a poder revertir esta decisión. ¿Van a llegar a última instancia, me imagino? Por supuesto que sí, en la medida que se mantengan las arbitrariedades. Arbitrariedades a las que ya vamos a abordar, pero usted, su cliente, ¿sigue considerándose absolutamente inocente respecto a los cargos que se plantean? Mi cliente es absolutamente inocente de los cargos que se plantean. Respecto de eso, le quiero decirle lo siguiente. Los cargos que se plantearon fueron, para que la gente entienda, yo creo que es bueno hacer un poco, voy a tratar de ser didáctico, sí. y un resumen. Lo que se reprochó, lo que se cuestionó en la formulación de cargos fue básicamente que aquí existían unas sociedades, las sociedades Cascadas, sí, que vendían acciones bajo el precio de mercado, y que unas sociedades relacionadas a Julio Ponce las compraban y que posteriormente las volvían a vender a las mismas sociedades Cascadas por sobre el precio de mercado. Y esto a través de mecanismos bursátiles especialmente determinados al efecto, con el propósito de que la menor cantidad de gente pudiera participar en estas operaciones. Claro. Eso, en síntesis, son los cargos que formuló la Superintendencia de Valores y Seguros en septiembre del año pasado. ¿Y no fue eso sobre lo que falló? Y justamente, y eso es muy importante que la gente lo entienda, el Superintendente de Valores y Seguros recibió pruebas respecto de los precios de mercado y las modalidades bursátiles en merced de las cuales se hicieron estas operaciones, que era el eje central de su formulación de cargos. Recibió estas pruebas y se dio cuenta que todas las operaciones que estaban siendo cuestionadas fueron hechas a precio de mercado, no porque lo diga yo o porque lo dijo la defensa, sino que porque lo dijeron informes de expertos independientes y más de 20 testigos que declararon ante la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, quedó de manifiesto que este eje central de la formulación de cargos, cuál es que las operaciones no se hicieron a precio de mercado, quedó totalmente desvirtuado. Pero la SBS no desestimó aquellos argumentos relacionados, por ejemplo, a esos precios de mercado, que en el caso de Juan Carlos Spencer, él decía que el precio de mercado es el último valor transado en la bolsa respecto a una acción, pero la SBS finalmente realiza su investigación sacando ciertas ponderaciones, ¿no? Y considerando ciertos descuentos o bonos o premios, digamos, para la acción, de alguna manera calzando con la tesis planteada inicialmente. Sí, mire, lo que le quiero decir es que la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo al expediente, no tiene ningún estudio que sustente cualquier tesis de precio. Lo que nos reprochó la Superintendencia de Valores y Seguros fue que los precios de mercado habrían sido el promedio ponderado de los últimos 15, 30 y 60 días. Sí, claro. Todos los economistas que declararon dijeron que ese promedio ponderado no tenía nada que ver al precio de mercado. Y nosotros rendimos pruebas respecto de eso y acreditamos que ese no era el precio de mercado, por una parte, y que las operaciones que se cuestionaban habían sido hechas a precio de mercado. Y entonces hoy día, ¿por qué se nos sanciona? Eso es lo sorprendente. Se nos sanciona por una cuestión distinta. Y se nos sanciona porque ahora el superintendente dice expresamente, oiga, nosotros en ningún caso le dijimos que le reprochamos que estas operaciones no habían sido a precio de mercado. Lo que nosotros vemos ahora es que existen unas operaciones de venta de acciones, y después que se produce esa venta, unas de compra que se hacen a precios superiores. ¿Qué quiere que le diga? Yo no defendí a Julio Ponce de esos reproches. Esto es lo mismo que si, por ejemplo, para que la gente entienda, si a nosotros nos dijeron que nos iban a sancionar porque íbamos a ir a Arica, sí, y al final del día nos terminaron sancionando porque fuimos a Valparaíso. Nosotros nos defendimos diciendo que efectivamente no habíamos ido a Arica, pero ahora nos dicen, oiga, no, pero es que usted fue a Valparaíso. Nosotros no tuvimos
la posibilidad de defendernos respecto de esta sanción que hoy día se está aplicando, que es totalmente distinta a la formulación de cargos que hizo en septiembre del año pasado. Pero eso sería una falla como de origen, porque desarma todo el proceso completo, entonces. Por eso es que le digo que mi cliente es total y absolutamente inocente de los cargos que se le formularon. Al extremo que no se pudo aplicar, mire, no se pudo aplicar ni una sola sanción en virtud de esos reproches, ni una sola. Y las sanciones finalmente, cuando se acusa a Julio Ponce Lerú de usar su cargo para obtener ventajas indebidas en perjuicio de interés social, de operaciones con partes relacionadas, de artificio engañoso o fraudulento, de cotizaciones o transacciones ficticias, todas esas sanciones, ¿no están relacionadas con la imputación original? Todas esas sanciones son infracciones a esas normas que se refieren a esas sanciones que usted está describiendo. Pero los hechos que habrían originado esas sanciones eran justamente que las operaciones no habían sido hechas a precio de mercado y habían sido hechas a través de mecanismos bursátiles que no eran idóneos para maximizar el valor de las transacciones por una parte y para dejar participar a la mayor cantidad de personas por la otra. Sin embargo, le vuelvo a repetir, lo que está acreditado en este expediente es que las operaciones sí se realizaron a precio de mercado. No es que lo diga yo, lo dicen los testigos, lo dicen los expertos. ¿Pero qué es considerado precio de mercado en esos casos? Cuando los expertos hablan de precio de mercado, ¿consideran que finalmente lo que hayan pagado las sociedades cascadas, ese es el precio de mercado? Por supuesto, estas son, y la gente tiene que entender que estas son operaciones de bolsa. Son operaciones de bolsa que están fiscalizadas minuto a minuto por la Superintendencia de Valores y Seguros, y aquí hay un tema importante que la gente tiene que entender. Estas operaciones que se realizan durante el periodo de 4 años fueron fiscalizadas atentamente por la Superintendencia de Valores, quien jamás dentro de estos 4 años levantó la mano para decir, oiga, aquí existe algún tipo de infracción o nada por el estilo. Estas operaciones fueron todas avaladas por la autoridad. Abogado, vamos a seguir conversando de inmediato. Tenemos que ir a una pausa, pero seguimos conversando con Raimundo Labarca, el abogado defensor de Julio Ponce Lerú, profundizando precisamente en los argumentos de la defensa. Ya volvemos. Seguimos en esta edición especial de Agenda Económica conversando con el abogado Raimundo Labarca, defensor de Julio Ponce Lerú, en el marco, por supuesto, de la sanción entregada por la SBS en el caso Cascadas. Y me gustaría retomar un punto que ya conversábamos, el del precio de mercado. Perfecto, si la superintendencia puede haber dicho o no puede haber llegado a comprobar efectivamente que estos precios estaban, entre comillas, inflados y que por los testigos, este era el precio de mercado. Pero ese precio de mercado también puede estar determinado o coercionado de alguna manera por determinada estructura. Y yo entiendo que por ahí va la línea argumentativa finalmente de la SBS. De hecho, hablan que aquí hay un esquema coordinado, ¿no? Que son frecuentes en el mercado, siguieron 1 millón de transacciones, bastante, ¿no? Y se repiten actores, se repiten modus operandi. ¿No habla eso precisamente de una concertación de actores para establecer determinado precio de mercado? No porque, yo le insisto, aquí efectivamente los cargos se dijo que aquí había una actuación concertada de personas. Que eso tiene que ver con los cargos, pero en la práctica. Pero lo que ocurre es que nosotros nos teníamos que defender de la formulación de cargo. Hoy día vemos que la sanción tipifica conductas distintas a las que fueron reprochadas en un principio. Por lo tanto, resulta imposible para nosotros habernos defendido de, al final del día, las sanciones que impuso hoy día la Superintendencia de Valores y Seguros. Es más, le quiero decir que nosotros hace 2 semanas atrás vimos la intervención de don Carlos Pavés, el Superintendente de Valores y Seguros, en la Cámara de Diputados. Y si uno escucha detenidamente esa intervención, al tiro se da cuenta de manera inmediata que Carlos Pavés abandonó la tesis de la formulación de cargos original, entendió que a merced a los precios de mercado no nos podía sancionar y entendimos que él se iba a apartar de lo que fue la acusación para sancionarnos por conductas respecto de las cuales nosotros nunca nos defendimos. Estas son efectivamente muchas operaciones, estas son todas operaciones, le insisto, hechas de cara al mercado en la Bolsa de Comercio. Estas son operaciones además en que, por ejemplo, se ha hablado de las AFP. Las AFP, por supuesto, que son un actor relevante en el mercado. Y las AFP, de acuerdo, no a lo que digo yo, sino que a los informes técnicos que se han presentado, incluso a las declaraciones que hizo la propia Superintendencia de Pensiones en la Comisión del Senado, en la Comisión de Trabajo de la Cámara del Senado,
ellos dijeron, mire, acá se revisaron 4.000 operaciones con acciones de las cascadas, de los fondos de pensiones. Todas ellas fueron hechas a precios de mercado y aquí nadie sufrió un perjuicio. Existen informes técnicos, que se los puedo dejar, hechos por expertos, que dicen que durante este periodo, por ejemplo, las AFP ganaron plata, y ganaron más plata que Julio Ponce. Entonces, las sanciones que aquí se han aplicado, al final del día carecen de todo sustento. Yo le repito y le vuelvo a repetir, la superintendencia no tiene ningún antecedente, ningún estudio técnico, ningún informe de expertos que sustente las sanciones que hoy día ha aplicado. Me gustaría ir un poco al tema del esquema que está denunciando en definitiva la SBS. ¿Es común este esquema de las sociedades cascadas? ¿Es una estructura frecuente? ¿Estas operaciones con partes relacionadas es una operación o son operaciones frecuentes en el mercado? Mire, respecto de las estructuras en cascada de las sociedades, eso es una estructura que están recogidas por nuestro ordenamiento jurídico, en primer lugar. En segundo lugar, son figuras muy normales y típicas dentro de nuestro sistema económico. ¿Otras compañías los ocupan? Por supuesto que otras compañías los ocupan. ¿Qué compañías Generalmente ocupan por ejemplo? las sociedades familiares están organizadas en cascada, Llame está organizada en cascada, Guandina está organizada en cascada. Son muchas las cascadas que existen porque el organizarse en cascada, para que la gente lo entienda, tiene por objeto controlar un activo subyacente, no siendo dueño del 100% del mismo. Sí. Básicamente eso es la estructura en cascada. Por lo tanto, eso no tiene, no tiene nada de anormal, no tiene nada de ilegítimo, y es más bien una estructura que existe hoy día, que funciona, que es tolerada por la Superintendencia de Valores y Seguros, etcétera, etcétera. Vamos a seguir conversando sobre ese tema, también sobre los procedimientos cuestionados por la defensa de Julio Ponce Lerú respecto al proceder de la SBS. Vamos a abordar todos esos temas al regreso de la pausa, la última aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta conversando con el abogado Raimundo Labarca, abogado defensor de Julio Ponce Lerú. Abogado, usted ha sido bien crítico respecto a Fernando Coloma, al actuar de la SBS. A su vez, Carlos Pavés ayer decía el superintendente que se actuó con independencia, imparcialidad y profesionalismo. ¿Concuerda con eso? No ¿Con concuerdo. ninguna de las tres? No concuerdo. No puedo concordar con el actuar de una superintendencia que fue absolutamente sesgada y que infringió de manera reiterada el debido proceso. Y le insisto, eso no es que lo diga yo. Por ejemplo, el Colegio de Abogados le pegó un tirón de oreja al superintendente por infringir el debido proceso, y recientemente el Consejo para la Transparencia dijo fuerte y claro que la Superintendencia de Valores y Seguros había infringido el debido proceso porque se negó a acceder a información, a entregarnos información que era necesaria para el ejercicio de nuestro derecho de defensa. No obstante, ese mandato de un órgano independiente del Estado que tiene por objeto velar por la transparencia, el principio de transparencia previsto en la Constitución, el superintendente lisa y llanamente omitió considerar el mandato del Consejo para la Transparencia e igual aplicó sanciones. Nosotros, le insisto, no nos pudimos defender. Usted dijo ayer que esto estaba cocinado, usando una expresión bien coloquial. ¿A qué se refería con eso? Mire, yo creo que la expresión fue aceptada. Eso lo dije como hace 2 semanas, después de que habíamos presentado nuestra última prueba documental. Sí. Presentamos alrededor en esa ocasión, de 5.000 páginas de documentos. Y ocurre que a 2 semanas de haberse vencido el término probatorio que tuvimos las partes para presentar las pruebas, 2 semanas después nos encontramos con una resolución sancionatoria que tiene 750 páginas. Yo le quiero decir que es físicamente imposible que en 2 semanas se haya elaborado ese documento, y por lo tanto aquí la cuestión de fondo es preguntarnos ¿cuándo empezó la superintendencia a elaborar esta resolución sancionatoria? ¿Cuándo tomó? ¿Cuándo cree usted que se empezó a Yo creo que, en mi opinión, y en función del documento que recibimos, esa es una decisión que estaba tomada hace mucho tiempo. ¿Del superintendente anterior? Lo desconozco. Lo que ocurre es que la dicotomía entre el superintendente anterior y este superintendente es un poco irrelevante, porque acuérdese usted... Hubo un cambio de gobierno ahí también. Hubo un cambio de gobierno, pero acuérdese usted que el que empezó a investigar este caso fue justamente Carlos Pavés. ¿No fue Fernando Coloma? No fue Fernando Coloma, fue bajo la
el mandato de Fernando Coloma, pero el jefe del área de cumplimiento de mercado, que es la unidad que investiga dentro de la superintendencia, estaba a cargo de Carlos Pavé. Que lo haya negado ante la Cámara de Diputados, ese es otro tema. Pero Carlos Pavés inició esta investigación, practicó diligencias probatorias. Es verdad que estuvo un lapso en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pero después terminó sancionando. O sea, aquí tenemos el juez y parte de laboratorio. ¿Usted, abogado, cree que hubo intencionalidad política o algún sesgo político detrás de esta investigación? Mire, considerando esa continuidad de la que usted está hablando. Mire, esas son cuestiones que son complicadas de referirse porque básicamente dicen relación con conjeturas. Es que si usted dice que no fue independiente, que no fue imparcial, que no hubo profesionalismo, finalmente está dejando entrever precisamente alguna suerte de intención o dolo. Mire, por ejemplo, yo no sé, a nosotros se nos negó cierta información. Esa información fue reconocida por el Consejo para la Transparencia que era necesaria para nuestra defensa. Y la información que se nos negó, por ejemplo, para que usted, dentro del contexto que estamos hablando, era justamente las personas que habían participado como contraparte en estas operaciones. Yo no sé a quién está protegiendo o a quién estuvo protegiendo el superintendente cuando quería ¿Al expresidente Piñera puede ser? Perfectamente podría ser. ¿Tiene acciones todavía el presidente Piñera de Sociedades Cascadas? Acuérdese que el presidente Piñera tiene un fideicomiso denominado Ciego. Nosotros siempre hemos sostenido que cuando él entrega sus activos a estas corredoras de bolsa, en este caso a Moneda, efectivamente él era accionista de las Cascadas. Abogado Labarca, este caso sí, usted lo decía, es el primer paso, viene un proceso bien largo y vamos a seguir atentos, por supuesto, al CNN Chile. Le agradecemos su tiempo. Muchas gracias a usted. Dejamos hasta acá esta edición especial de Agenda Económica de día miércoles. Lo invitamos, por supuesto, a continuar con la sintonía de CNN Chile. Ya vienen más informaciones.